447. Hello, hello, hello. Hi, hi, hi. ¿Ese es? Activa la cámara. ¿Cómo diablo? No, está haciendo mueca. Está calentada. Me escucha, me escucha. Me escucha. Yo no escucho. Wander, quítale el mute. Hola a todos, espero que me estén escuchando. Les pido que pongan su micrófono en mute, por favor. Y ya en un momentito estaremos comenzando el webinar. Comenzó ya. Bueno, muy buenos días. Les habla Darío Palacio desde Colombia. Muy bienvenidos a este webinar pues, que hemos preparado para ustedes. Gracias por registrarse, gracias por inscribirse y les pido encarecidamente que las personas que tengan el micrófono abierto, que lo puedan cerrar, que lo puedan dejar en mute,
pues para que no se pueda escuchar a las otras personas. ¿Ok? Intentaré posteriormente responder las preguntas. Si nos quieren seguir, pues por favor, inscríbanse aquí en Twitter o en LinkedIn. Y espero que el trabajo que hemos preparado sea de su agrado. Aquí está mi ficha, pues yo soy Darío Palacio, para los que no me conozcan. Aquí voy a cerrar aquí, perdón, WhatsApp para que no nos moleste. Perfecto. Y pues llevo ya en la industria digital un par de años y desde hace 2 años hemos desarrollado Syndicate. Syndicate es una plataforma que está enfocada a ayudar a los publishers a mejorar su revenue. No somos publishers, eso es importante aclararlo. Nosotros no venimos de la industria de generación de contenido o de medios de comunicación. Somos una compañía de tecnología que nos hemos puesto la tarea de ayudar a esta industria en esta transformación digital y en esta búsqueda de mejores monetizaciones y de mejores experiencias. Hoy lo que hemos preparado es un análisis de un benchmark que desarrollamos durante el mes de abril y marzo y que ha arrojado con ello 70 mejores prácticas que hemos encontrado en sitios móviles de publishers. ¿Y por qué de sitios móviles? Pues porque el mercado definitivamente cambió y hoy el móvil se ha convertido en el eje fundamental del tráfico digital prácticamente del mundo y sobre todo en este negocio de medios de comunicación y de publishers. Seguramente para los que nos están escuchando y que tienen o que lideran o que trabajan o que tienen medios de comunicación, pues su tráfico digital se debe haber modificado fuertemente en los últimos años. Y hoy el móvil seguramente les representa el 80, algunos el 90, algunos casi el 95% versus el desktop. Entonces, por eso hemos querido concentrar este documento y estas prácticas en los sitios móviles de 30 publishers a nivel mundial y de cómo trabajan y operan estos publishers en aspectos de usabilidad. Nosotros nos centramos en la experiencia del usuario, en la experiencia del usuario. Entonces hicimos un benchmark, hicimos un análisis de cómo se trabajan esta experiencia de usuario. El usuario como lector, es el lector. Nos hemos enfocado en cómo los publishers se presentan ante el lector y porque este es el eje fundamental de la existencia del publisher. Y nos pusimos por encima del anunciante. Y consideramos desde Syndicate que el publisher ahora más que nunca se debe al lector y no al anunciante. Y eso hace parte pues de este ejercicio y de este análisis que hemos querido presentar y que esperamos que sea de mucha utilidad. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Entonces lo que hicimos es identificar elementos que mejoran la experiencia de usuario, identificar elementos que moneticen el contenido, que sea un poco más allá de la publicidad, de elementos que hemos identificado en estos 30 medios, el proceso de suscripción como experiencia de usuario. Y es esa barrera que le generamos hoy al usuario, que muchos de los medios ya están empezando a implementar, algunos lo están considerando, otros dicen todavía no voy a arriesgar, y es cómo hacer pagar al usuario por algo que ha consumido gratis durante tanto tiempo. Ya de por sí eso es una barrera mental fuerte, pero ¿cómo estamos haciendo para que esa barrera no sea tan alta? El proceso es cómodo. Recuerden que estamos hablando del tema mobile, tenemos poco espacio, tenemos una pantalla muy chica. ¿Cómo se está haciendo eso? Y sobre todo, cómo mantener al usuario, al lector enganchado y siempre con ganas de más, ¿ok? Estos elementos deben convertir al medio en un mayor consumo de contenido y por consiguiente encontrar un balance saludable entre el negocio y la sostenibilidad de la empresa, ¿ok? Entre más saludable sea
el medio, entre menos, digamos, dependa de ese factor de publicidad, mejor periodismo se va a poder hacer, mejor contenido se va a poder hacer y mayor neutralidad va a tener ese medio. Eso es algo que ya está plenamente identificado. ¿Qué criterios analizamos? Desarrollamos una estructura compuesta por 28 elementos, de los cuales dividimos en 3 bloques: en usabilidad y experiencia de usuario, monetización, engagement y fidelización. Aquí, por ejemplo, pueden ver, y este es un documento que vamos a compartir posteriormente a la finalización de este webinar. Igualmente lo van a poder tener en video. Este es un video que vamos a compartir y esto es un documento que vamos a compartir y que ustedes van a poder tener aquí. Pues pueden ver los diferentes aspectos que utilizamos: navegabilidad del artículo, velocidad de cargas, es un factor sumamente importante, invitar a consumir, la localización de los elementos, qué tanto estamos saturando con publicidad o no, el tema del patrocinio, por ejemplo, elementos como tabula, ¿es bueno o no es bueno? ¿Qué otros elementos de engagement estamos utilizando? ¿Cómo es mi cuenta? Etcétera. Es, digamos que, un panorama muy amplio y que seguramente creo que será de mucha utilidad. ¿Cuál es la escala de calificación? Utilizamos 4 parámetros. 0, como no se identifica ninguna característica que ayude a la usabilidad. Recordemos que nos enfocamos en la usabilidad. Y 3 como calificación máxima, como una buena práctica, y 1 y 2 pues como estándares, o por lo menos pues cumple con un mínimo de deficiencia. ¿Okay? Aquí está el listado de los sitios móviles analizados. Intentamos mezclar pues de todo. Hay medios pues obviamente muy reconocidos, supremamente reconocidos, mercados latinos, mercado anglo, Europa, como mercados principales, digitales puros, financieros, tecnológicos, etcétera. Mezclamos como de todo, así que esperamos que sean pues seguramente pues unos puntos de análisis interesantes. ¿Cuáles fueron las 3 conclusiones que encontramos? Así como para que nos vayamos preparando. Entonces, lo primero que encontramos es que es momento que los publishers centren todos sus esfuerzos en el usuario y el lector y no en el anunciante. Nuevamente, nosotros no somos de la industria, sabemos lo que está pasando, sabemos las dificultades monetarias que tiene la industria, pero ahora más que nunca es fundamental pensar únicamente en el lector y cómo entregarle la mejor experiencia y contenido posible y dejar de un lado al anunciante. Y es imperativo si se quiere avanzar y sobrevivir en este mundo digital. El lector de usuario, otro de los puntos que encontramos, el lector de usuario está listo para pagar. O sea, es que el tema de pagar por contenido no es algo que la industria se lo está inventando. Esto ya viene sucediendo desde hace varios años. Le pasó a la música, le pasó al video y ahora le está pasando a este contenido que es importantísimo y que es indispensable para la humanidad. El usuario está dispuesto a pagar, pero está dispuesto a hacerlo si se le entrega valor y relevancia. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Cuál es el valor y cuál es la relevancia que se le está entregando al usuario por pagar el contenido? Y otro de los factores y de las conclusiones importantes, que no es un tema trivial, y es la velocidad de carga del contenido, es un factor determinante para hacer que el usuario lector se fidelice. O sea, si el contenido tarda en cargar, si el contenido no se visualiza de manera rápida en la pantalla del celular, la probabilidad que hay de que se pierda ese esfuerzo de contenido y que no sea leído es altísima. Las estadísticas, y esto es algo que Google habla mucho, dice que 1 de cada 2 usuarios que entran a un sitio está esperando que cargue antes de 2 segundos. Antes de 2 segundos. Si no carga antes de 2 segundos, el usuario se va. 1 de cada 2. ¿Ok? O sea, esto es un factor crítico de usabilidad y de experiencia de usuario que hace que valga la redundancia, el lector o el usuario
pueda permanecer en nuestro medio y quiera consumir nuestro contenido. Entonces, entremos. Entonces, ¿qué elementos o qué ejemplos encontramos de experiencia o mejor experiencia para el usuario? ¿Cuáles fueron los elementos que consideramos? Foco en el contenido, alta velocidad de carga, uso de elementos que ayudan al consumo de contenido y no a la distracción, y uso de redes sociales para compartir información. Arrancamos por el New York Times y obviamente pues este es quizás uno de los grandes faros y de los grandes referentes que tenemos actualmente en el mundo, y es que pues en cuanto a la claridad y a la contundencia en el contenido y en cada uno de los elementos que está colocado en el artículo, pues le generan altísimo valor al usuario. Entonces, el New York Times cuida cada elemento de los artículos, la saturación de elementos distractores, elementos flotantes, banners, etcétera, pues es muy baja. Por lo tanto, pues lo que se busca específicamente es que el usuario lea el contenido. Podemos ver que los elementos son muy sobrios, son claramente, o sea, en un solo vistazo yo los puedo identificar, no es necesario pues hacer un ejercicio muy fuerte de lectura y yo rápidamente sé de qué contenido me están hablando. Otra de las buenas prácticas que encontramos es Gizmodo. Gizmodo, este medio digital que también trata unos elementos de usabilidad muy interesantes y vemos que nada es más importante para Gizmodo que el artículo, la información y la posibilidad de que el lector pueda interactuar con él. Aquí vemos unos elementos en los que Gizmodo te permite guardar muy fácilmente el artículo. Este es un elemento que cada vez vemos más en la industria, en el que el usuario pueda guardar un artículo para leerlo después, y también me permite ver qué interacción tiene este medio y qué tan caliente está siendo el artículo. Esto creemos que también es un elemento que genera demasiado valor porque pues nadie se quiere perder una noticia que tenga altísima lecturabilidad y que esté, digamos, que en boca de muchas personas. Otro de los grandes referentes que encontramos es The Guardian, este diario inglés. Lo vamos a ver varias veces referenciado en este documento, y vemos que The Guardian empieza a trabajar a través de su marca, pero generando contenidos o empaquetamientos de contenido que generan altísimo valor. Sabemos que uno de los contenidos más demandados a nivel digital y a nivel mundial pues es viajes, y creeríamos que no hay nadie mejor para hablar de un viaje pues que un medio de la potencia y de la categoría que The Guardian. Esto vemos que pues permite mucha interacción. Sabemos que el contenido de viajes es algo que genera comentarios, reviews, se comparte, se interactúa, y pues The Guardian lo hace bien aquí, generando pues una sección o una categoría plenamente de viajes, lo hace realmente interesante. Este es un elemento que nos encantó. Sky News pues lleva la experiencia de usuario a un nivel superior, y es que ofrece todos los elementos de accesibilidad al contenido para personas con limitaciones. Podemos ver pues que hay elementos, por ejemplo, para problemas visuales, para estas personas que ven los colores de otra manera, el tamaño, no solo el tamaño de la letra, los colores, el audio. Encontramos que podemos escuchar las noticias si no tenemos la posibilidad de leerlas. Y esto pues ofrece un factor de altísimo valor para aquellos usuarios que tienen algún tipo de limitación física, auditiva o visual, y por lo tanto pues le genera a Sky News un enganche y una forma de expresar que el usuario o el lector está en el centro del universo, con estos elementos y con estas ayudas para hacer la vida un poco más sencilla. Podemos tener también elementos pues simples. Por ejemplo, TechCrunch, digamos este diario, este publisher enfocado en tecnología y en digital,
pues es supremamente cuidadoso y minimalista en los elementos que usa para no, digamos, generar demasiada distracción. Esto es un elemento que al hacerle clic yo pues puedo compartir, comentar, reenviar. Entonces, no necesito saturar el espacio. Recordemos que tenemos un espacio muy limitado en la pantalla y con este elemento tan sencillo, pues me permite tener una forma de interacción y de comunicación mucho más fácil y mucho más fluida para no saturar al lector. The Bloomberg, que es un sitio económico y sabemos que estos medios económicos pues obviamente todo el día están generando cifras, datos cambiantes, subió, bajó. También es supremamente, digamos, cuidadoso con el trabajo y dónde pone los elementos y cada uno de ellos, qué es lo que hace. Cuida nuevamente el valor del contenido y de la importancia que tiene ese contenido para el lector, para que la experiencia sea lo mejor posible. Aquí tenemos ya otro elemento de Sky News. Lo quisimos tomar nuevamente, pues porque para nosotros este artículo y la forma como está configurado realmente pues es una delicia leerlo. Vemos que los botones, aunque son perceptibles y se pueden ver fácilmente, pues no saturan, no hay nada que dirijan mejor la mirada que el mismo artículo, que la imagen, que el título, el subtítulo, y no es necesario hacer nada más. O sea, yo con esto ya puedo empezar a sumergirme como lector en el contenido, pues no tengo ningún otro distractor. A veces se vuelve supremamente molesto y lo vamos a ver cuando uno entra a un medio y es bombardeado por botones, por banners, por pop-ups. Eso pues entendiendo y nuevamente viendo hacia dónde se está moviendo la industria, esto es una práctica que lo único que hace es ahuyentar al usuario y generar una fricción que no permite de alguna manera fidelizar a ese usuario y hacer que el contenido realmente sea leído. Otro de los factores que vemos importantísimos, en este caso en MS News, en Microsoft News, es la relevancia de la localización del contenido local. Entonces, una de las cosas que hace este medio es que me pregunta en dónde estoy, cuál es mi ciudad o cuál es mi locación, y esto lo que hace es que organiza el contenido según la localidad que yo tenga. Esto es uno de los elementos de mayor relevancia hoy que hay a través del móvil y viene creciendo muchísimo, y es lo local del contenido. Los usuarios están interesados por lo que pasa a su alrededor, lo que pasa en su ciudad, lo que pasa en su barrio, lo que puede ocurrir en sus cuadras, lo que le ocurre al vecino. Y esta posibilidad de poder organizarle el contenido al usuario, pues consideramos que es de altísima ayuda y de relevancia para los publishers. Otro ejemplo que encontramos de experiencia de usuario es de Washington Post, en donde en algún ejercicio, en algún elemento, me genera o me pide el nombre y la localidad e inmediatamente, no solo los mensajes empiezan a ser personalizados, se me habla de manera personalizada, sino que también por arte de magia hay digamos, como un empaquetamiento del contenido o del modelo de negocio para mí. Entonces me dice, Valentina es una de nuestros, digamos, apoyos y fue una de las piezas claves en la creación de este documento. Y ya saben que yo estoy conectado o que Valentina está conectado por fuera de Estados Unidos y simplemente con un mensaje me dice, pues para lectores internacionales usted puede tener un 40% de descuento digital en la suscripción, en el contenido digital. Recordemos que ya una vez que nosotros activemos la suscripción y el pago de contenido, nuestro modelo deja de ser, digamos, casi como un periódico, como un medio de comunicación para volverse un retail. Y sabemos, pues hoy Washington Post hace parte del grupo Amazon y aquí se empieza a ver
esa capacidad de Amazon para hacernos mover la caja registradora. El tema de personalización, identificación de localidad, para darme un empaquetamiento especial para que lo compre ahora, pues realmente es una forma de empujar la suscripción. ¿Okay? Aquí vemos otro ejemplo de esos fantásticos que vamos a seguir viendo durante este documento. De BBC News, otro de esos grandotes y referentes mundiales, realmente nos sorprendió con este elemento que nos pareció increíble y que vemos que puede tener toda la lógica, no solo para un usuario común, sino para un padre de familia, en donde de alguna manera el BBC le está diciendo que va a proteger a los menores de 13 años en contenido obviamente sensible. Los medios de comunicación, pues sabemos todos que informan, pero en esa información podemos o se puede tener acceso a contenidos altamente sensibles que no deberían ser apropiados para ser vistos por menores de edad. Y este elemento obviamente permite no solo cuidar ese contenido, sino que se manda un mensaje a las familias, a los padres de familia, en las que pueden estar tranquilos de que su hijo, cuando vaya a entrar de BBC, pues va a tener un cuidado especial. Realmente nos pareció un elemento muy, muy, muy ganador por parte de BBC. Digamos que pasamos esta primera capa general de usabilidad y vamos a abrir un capítulo específico para el tema de velocidad, que es uno de esos elementos críticos que hemos sentido que es de altísima relevancia para todos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Algo muy sencillo, y es que pues, revisamos estos 30 sitios que mostramos al principio y simplemente los agregamos en la herramienta de Google, que imagino que muchísimos de ustedes han utilizado o han visto, que se llama Test My Site, donde agregamos la URL de cada uno de ellos y pues el resultado fue bien interesante, y es que algunos son muy rápidos, como en este caso de CNN, que carga en un segundo. La verdad es el sitio más rápido que hemos encontrado, una maravilla, y esto es un factor altamente relevante y de suma importancia, y estamos seguros que CNN lo tiene muy claro. Y obviamente encontramos, no es el caso, pero también encontramos, ahora lo van a ver, encontramos otros medios en donde la velocidad no es como su factor más fuerte. Aquí encontramos otro medio con una carga muy rápida, VentureBeat, también con 1.6 segundos. Recuerden lo que les dije al principio, y es que según Google, un usuario, 1 de cada 2 está esperando que el sitio cargue antes de 2 segundos. ¿Okay? Así que estos medios tienen mucho cuidado con la velocidad. Aquí vemos que Forbes lo carga en 1.6. Ustedes mismos pueden hacer este proceso. Es demasiado sencillo. Una vez que entren al site de Test My Site de Google, simplemente agregan la URL del medio que quieran o la URL que quieran y inmediatamente el sistema se los va a entregar. Aquí encontramos otro, The New Website, es otro medio, TNW, en donde carga en 1.9. Simplemente pues como un ejercicio o un ejemplo de aquellos medios que encontramos, de esos 30 medios tremendamente rápidos. Otro de los factores que pusimos a analizar es el elemento de consumir y de compartir. Yo encuentro un artículo y lo quiero compartir, ¿qué tan fácil es? ¿Se me hace fácil? ¿Se me hace intuitivo? ¿No es tan sencillo? ¿Es engorroso? ¿No es engorroso? ¿Y qué elementos podemos encontrar que ayuden a empujar a consumir más contenido? Y nos encontramos con esta serie de elementos. Forbes utiliza unos elementos gráficos muy visuales. A mí personalmente me encanta este elemento visual en donde se me mide el calor de la noticia. Y obviamente, pues también me va identificando qué noticia va bajando en calor y qué noticia va subiendo en calor. Y este elemento, pues a mí personalmente me encantó, pues porque aquella noticia que está subiendo, pues tiene una probabilidad de hacer clic y de leer mucho más alta que aquellas que ya se están enfriando.
posiblemente en alguna que yo ya haya consumido. ¿Okay? Perdón, se me está disparando aquí unos elementos, perdón. ¿Ok? Disculpen. Que yo haya consumido. ¿Ok? Otro de los elementos increíbles que encontramos es este elemento, esta ventana, que la hemos encontrado, pero usada en publicidad. Y aquí vemos cómo Sky News utiliza este elemento para decirme, oye, aquí hay una noticia que posiblemente te va a interesar, que hace parte de la navegación que estás haciendo. Vamos, amigo, ¿por qué no consumes una noticia más? ¿Por qué no lees este artículo que posiblemente va a ser de mucho valor para ti? Este es otro elemento que encontramos en Sky News de altísima relevancia. Otro elemento, aquí en el caso de Bloomberg, nos encontramos que Bloomberg, en este artículo, no se alcanza a ver, obviamente, porque es solo una pantalla, pero hay referidas varias empresas que cotizan en bolsa. Y dentro del artículo, nos pareció un elemento también de muchísimo valor, se incluye cómo se están moviendo en bolsa esas empresas que están referenciadas dentro del artículo. Es decir, ese contenido, ese elemento está relacionado al artículo que estoy leyendo. Y eso obviamente, pues primero genera mucho valor y es realmente relevante para el usuario que está leyendo ese contenido y que hace parte de Bloomberg, pero a la vez, pues me permite ir consumiendo más contenido, pues porque si yo tengo acciones en alguna de las empresas que están relacionadas en el artículo, no solo lo voy a ver, sino que posiblemente voy a poder conectar y seguir consumiendo más contenido de dicha empresa en la que tengo inversiones. Realmente muy interesante. Este seguramente es uno de los elementos que más conozcan. Simplemente lo quisimos referenciar nuevamente porque el The Guardian pues lo complementa muy bien y definitivamente es un factor que me engancha a seguir consumiendo, y es que The Guardian pues hace un compilado de cuáles son las noticias pues más populares, no solo en The Guardian, sino a nivel mundial. ¿Okay? Pues estas son las noticias más populares en este momento de Guardian, y esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Nuevamente, la gente no va a dejar de ver, o un usuario no va a dejar de leer un artículo que está siendo pues muy relevante o muy leído. Entonces, es muy importante que esta lista de noticias más populares sea fácilmente asequible y digamos que de manera muy natural el usuario la pueda encontrar para poder seguir consumiendo contenido. Lo mismo pasa con BBC News, en donde pues aquí están las últimas noticias que están ocurriendo. Es un ejemplo muy similar al que acabamos de ver. Así que pues ahí lo tienen como referencia. Este es otro de los elementos que nos causó muchísima curiosidad y que vimos de alta relevancia, y es el famoso globito o el notificador de contenido no leído. Esto lo vemos muchísimo en redes sociales, pero es poco común de verlo en un medio, y lo encontramos en el diario Le Figaro de Francia, en donde hay un lector que cuando tú entras al sitio móvil, inmediatamente se te indica a través de este globito cuántas noticias nuevas has encontrado o has encontrado o no. Tienes cuántas noticias nuevas se han activado, qué ha pasado, cuál es la novedad. Y esto pues no solo hace que sea muy fácil de identificar la novedad del contenido, sino que digamos de manera subliminal hace que yo quiera acceder la mayor cantidad de veces a Le Figaro para ver qué estaba pasando. ¿Okay? Todos sabemos ese factor que ocurre en las redes sociales y nos parece que es un elemento muy valioso y muy relevante que Le Figaro ha sabido implementar muy bien. Aquí vemos otro factor pues un poco más sencillo, más simple, sin embargo nos ha parecido que se maneja de una manera muy agradable
y es con 5 días este medio económico español. Es muy fácil poder encontrar un artículo y saberlo compartir rápidamente a través de las redes sociales. Seguramente alguno de las personas que nos están escuchando ya han ido implementando este modelo o lo tendrán implementado. Simplemente lo queríamos hacer referente, pues nos pareció algo de fácil implementación y que realmente vemos que puede ser, aunque es sutil, pues es fácil de alguna manera para el usuario poder compartir la información. Nuevamente el elemento que habíamos hablado al principio de Gizmodo, simplemente aquí volverlo a referenciar como un factor, como un elemento muy intuitivo y de forma como de poder hacer que el usuario entienda el impacto de la noticia que está leyendo. Otro de los elementos importantes que también estamos viendo es cómo hacer que el usuario participe en la interacción de los artículos. Eso es muy importante y lo vemos muy relevante, que los usuarios se involucren, comenten. A veces las discusiones sabemos que pueden ser muy acaloradas, pero estos elementos que le permitan al usuario entender o clasificar, por ejemplo, aquí podemos ver que Gizmodo te puede generar o la forma de visualizar los últimos comentarios o los más populares o los más comentados o los más relevantes. Entonces esto hace que esa interacción de la comunidad pues se mantenga caliente y se mantenga activa, y esto hace obviamente que la relevancia del medio crezca mucho más. Eso es un factor súper importante y a eso tenemos que también como ponerle mucha atención en hacerlo supremamente sencillo e intuitivo. Esto es otro elemento que encontramos en Yahoo. Es un elemento pues muy agradable visualmente. Es decir, yo activo la ventana, no es que la ventana esté activada, sino que yo activo la ventana en el momento en que lo desee y me permite de alguna manera compartir el contenido, ¿cierto? Aquí lo podemos ver. Okay, la ventana está aquí, o el elemento para activar la ventana está aquí, la ventana se activa y yo puedo empezar a compartir el contenido. Lo otro que me parece, que nos pareció relevante, es que te permite ver las reacciones que está teniendo la noticia en ese momento y lo podemos visualizar de manera muy sencilla. Finalmente, lo que hace y le está prestando muchísima atención, y por eso consideramos que el tema de interacción es importante, y es que te permite de alguna manera, pues, sobre la cuenta de Yahoo, pues, tener toda una interacción de comentarios, de review, de likes en el tema de la noticia. Entonces, pues los invito a que dentro de sus, digamos, medios promuevan o mejoren la experiencia que están teniendo la interacción con los usuarios, pues esto lo que hace en el momento en que ustedes le permitan al usuario interactuar de manera más sencilla, pues que el contenido, el medio empiece a ganar relevancia y ustedes puedan, pues de alguna manera ser como más fuertes de cara al usuario a la hora de generar opinión. ¿Ok? Entonces, ese es el llamado que hacemos. Otro de los elementos que encontramos y que vamos a ver muy repetitivo es la activación de email. Lo que hemos encontrado es que el email se está convirtiendo en la herramienta digital de mayor implementación y de mayor fidelización por parte de los medios, o por lo menos lo encontramos aquí en estos 30 medios, y que realmente está siendo trabajado de una manera muy sofisticada, muy relevante y muy inteligente. El email está siendo trabajado conscientemente, se están creando N cantidad de listados y de categorías y de subcategorías de emails. Esto lo estamos viendo de manera muy fuerte en los medios de Washington Post, de New York Times, en este caso de VentureBeat, en donde de entrada, pues para estar en contacto con el medio, pues te dice qué tipo de condiciones o de contenidos quieres recibir: mensual, semanal, webinars, comunicaciones especiales, etc. Así que esta es una herramienta súper poderosa que crece o está siendo realmente utilizada
y ahí hay un factor de vital importancia y de relevancia para compartir contenido y enganchar al usuario para que esté cerca del medio y siempre lo tenga en la cabeza. De todo digamos, esta primera capa de análisis que hicimos, generamos unos resultados gráficos que se los voy a compartir. ¿Qué vemos acá? De los, digamos, todos los 30 sitios, sacamos un top 10 en donde encontramos las mejores prácticas y los más relevantes. Aquí deben considerar que 3 es la mejor práctica. Y aquí es donde destacamos lo que de la mezcla, un poco de velocidad, de usabilidad, de empuje al contenido, a compartir, generamos este resultado final y aquí es donde tenemos estos medios como más destacados, BBC News, Gizmodo, Sky News y The Next Web. Igual les recuerdo que este contenido lo van a poder tener ustedes. Aquí igualmente hicimos esta calificación, lo que les hablaba de velocidad. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con un medio que nos sorprendió, el Mercurio de Chile, donde vemos una carga de velocidad demasiado alta y vemos como un promedio aproximado entre 2, casi 3, es el promedio de los medios, lo cual no está mal, pero obviamente pues se puede hacer mejor, pues porque hay algunos medios que están logrando que esa velocidad de carga sea pues muy baja y por lo tanto eso va a generar un impacto con toda seguridad en su engagement, en su usabilidad y pues en sus elementos de conversión. Nuevamente esto se les va a compartir. Si mezcláramos pues tanto la velocidad como el artículo, estos son los medios pues más destacados, ya los habíamos visto. Ahora vamos a pasar al factor de monetización. Nuevamente, les quiero recordar que este factor está considerado por la experiencia de usuario. No estamos hablando de factores de si es el mejor negocio o no, si es la forma más rentable o no. Lo que hemos querido hacer es poner al usuario en el centro del universo del modelo y de cómo hay unos modelos que son mucho más benévolos desde la experiencia de usuario que otros y pues cuáles deberían ser considerados para nosotros por parte de los medios pues para poder progresar y poder ser más saludables. ¿Ok? Lo que les decía, encontrar el balance entre la visibilidad de publicidad y legibilidad. Realmente este tema de publicidad, tengo que decirlo, y es que algunos medios saturan al usuario. He encontrado ya, digamos, colegas, compañeros, amigos que han dejado de visitar un medio relevante solo por el hecho de que el tema de publicidad es molesto, es cansino, es imposible leer un artículo y los dejan de lado y buscan el contenido en otro lado. Así que es importante considerar esto y pusimos también un elemento de sponsor. Estos elementos de contenidos con sponsor o contenidos patrocinados o vínculos patrocinados y también quisiéramos como exponer nuestro punto de vista de lector y de usabilidad pues para que pueda ser considerado por ustedes en sus diferentes negocios. Entonces, ¿qué encontramos? Nuevamente, el Washington Post pues cuida mucho su publicidad y pues tiene mucha precaución en cómo, digamos, invade al usuario y lo que hace y lo que empuja, pues nuevamente, está empujando mucho más el usuario a que se suscriba a su contenido, a tener espacios pautados. Que eso, pues obviamente, hace parte del modelo de estos grandes medios y pues, de muchos medios, la verdad, que estamos viendo cada vez que están buscando ese modelo de monetización. Aquí, al contrario de lo que hemos estado presentando como buenas prácticas, quisimos incluir como una práctica de estas que no entendemos para poder ejemplificar y ser como mucho más claros en lo que queremos decir. Y como podemos visualizar acá, como podemos ver acá, pues estos elementos
de saturación de publicidad, tanto en esta parte como en esta otra, pues lo único que hacen es pues, que el contenido está absolutamente perdido. Es decir, yo pues, no tengo menos del 80% de la pantalla en donde voy a ver una noticia. Y esto obviamente como experiencia pues no es agradable. Aquí vemos otro ejemplo de BuzzFeed, en donde pues el impacto es del 100%, o sea, el 100% de la pantalla está, digamos, acoplado por publicidad y pues esto, la verdad, pues posiblemente sea o un impacto o un clic o unos centavos de más, pero no sé qué tan, digamos, qué tan adecuado para la usabilidad y para la fidelización de un usuario o de los usuarios que lo están viendo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que quisimos visualizar y mostrar y ejemplificar, pues como para que lo tengan en cuenta. ¿Okay? Vamos a hablar de este modelo de monetización de The Guardian, que no sé si, espero que lo conozcan, y es el tema de contribución. Y este es uno de los grandes ejemplos que ha logrado este medio, que creo, si no estoy mal, ha sido pionero en este modelo, y es que le permite al usuario, a cualquier usuario en cualquier parte del mundo, generar pues una contribución a The Guardian. Obviamente pues, puede pagar desde $1 hasta la cantidad que él considere y lo deja de alguna manera abierto y pues obviamente al contribuir el Guardian para esta persona le genera pues ciertos elementos de valor, pero sabemos y lo tenemos muy claro que ha sido un modelo exitoso que está siendo replicado por otros medios, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos y obviamente en Latinoamérica, y que de alguna manera invitamos digamos, a las personas que nos están escuchando a que, digamos, den el salto a que por lo menos analicen y hagan una prueba de este modelo de contribución en donde, pues, digamos que se le deja la libertad o se le da la libertad al usuario de que pueda contribuir a un mejor periodismo y a un mejor contenido, pues porque un buen periodismo y un buen contenido tenemos todos claro de que vale y hay que pagarlo. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de este elemento de patrocinio, tanto de Taboola como de Outbrain. Y es algo que estuvimos discutiendo al interior de la compañía y si veíamos que puede ser interesante, no interesante, si da valor o no da valor. Y nos encontramos con varias disyuntivas. La primera, pues obviamente estamos seguros que puede ser un modelo de negocio muy interesante para los medios, que puede generarle ingresos, pero no entendemos, y nuevamente, nosotros no venimos del negocio tecnológico, no venimos de la industria, no entendemos por qué el usuario, en este caso el medio, le entrega a un tercero su activo más valioso, que es la audiencia. Es decir, este contenido que es sponsorizado, pues lo que hace es que me lleva o me saca del Washington, del HuffPost, en este caso, el HuffPost, que estoy ahí, estoy leyendo, y me lleva a otro sitio simplemente porque hay un contenido que puede estar relacionado de alguna manera con el contenido que estoy leyendo. Creemos que esto se debe revisar, consideramos que valdría la pena darle un poco de pensamiento a esto, pues porque aunque es probable que el usuario o la audiencia retorne, pues no tiene sentido que en mi experiencia, y si yo ya logré engancharlo y estoy dentro de mi marca, lo lleve a otra marca pues, que tanto me ha costado para mí traer a este usuario. Entonces es algo que consideramos que debe ser analizado. En el caso pues, de aprovechar nuevamente cualquier espacio que no sea, digamos, vendido o no tengamos un anunciante, pues lo que tenemos que hacer es ayudar a empujar
en el crecimiento del listado de newsletter o de emails. Ya les comenté que es una de las estrategias más fuertes que hemos estado viendo en los últimos años y en los últimos meses por parte de los publishers, crecer su listado de usuarios en email. Entonces, cualquier espacio, pues aprovechémoslo. Si no tenemos un modelo de suscripción, pues empujemos a ir creando un listado de emails, pues para poder empezar a generar una fidelización importante. Aquí otro caso, por ejemplo, de lo que hablábamos de los enlaces patrocinados. Pues yo estoy en este caso, el diario Marca. Pues yo no sé si estoy interesado mientras que veo una noticia de fútbol o cómo quedó el resultado o una carrera o lo que sea. Pues no sé qué tan apropiado es que me suelten un artículo sobre la calvicie. Y nuevamente, pues, ¿qué sentido tiene de que un usuario que está leyendo en mi medio, en mi marca, un contenido mío, sea llevado o sacado del proceso, pues, para visualizar un contenido, pues, que voy a recibir una monetización, pero no sé qué valor le estoy generando ahí al usuario? Entonces, nuevamente, hay que intentar poner al usuario en el centro del universo para que su experiencia sea la mejor posible. Aquí hemos encontrado otros modelos de monetización, donde TNW pues lleva su marca a eventos propios, en donde ellos mismos pues promocionan los tickets, ellos aprovechan su gran marca, su gran, digamos, protagonismo en contenido digital y en emprendimiento y en tecnología, y se aprovechan de ello pues para llevar su marca a otro nivel. Lo mismo hemos encontrado con BuzzFeed, en donde han creado un listado de empleo o un clasificado de empleos. Pues todo, digamos que al ser como medios especializados, la probabilidad de que personas con cierto expertise o enfocadas en tecnología, o si yo tengo un contenido, soy un medio especializado en economía o soy un medio especializado en turismo, pues el crear un listado de empleos que estén asociados de alguna manera al tipo de contenido o al tipo de categoría que yo he ido creando, pues puede hacer todo el sentido y definitivamente es otra forma de monetizar el medio, ¿ok? Otro modelo que puede generar valor es a través de pues ya contenidos de audio. Vemos que el crecimiento de los podcasts está creciendo de una manera rápida y fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido inversiones considerables en este año por parte de Spotify, en donde pues se le está metiendo un esfuerzo a que el podcast empiece a crecer. Por lo tanto, pues es hora de que estos medios o los medios que aún no se han arriesgado a generar otro tipo de contenido en otro formato, pues realmente consideramos que es el momento de hacerlo y que va, pues como todo, va a ser poco a poco un efecto de bola de nieve en el que seguramente al principio pues no se logre la cantidad de tracción, pero poco a poco, si el contenido es relevante, pues vamos a lograr que eso ocurra. Nuevamente, aquí vemos otro medio en el que se encarga de generar eventos y promociones especiales, eventos obviamente asociados a la marca, asociados al contenido y que hagan relevancia para el usuario. Vamos finalmente, ya nos queda poco, a la capa de suscripción y de paywall. Nuevamente, recordemos que es el proceso de usabilidad en el momento en que pues yo abro la posibilidad de cobrar por un contenido y de alguna manera cómo le hago o cómo hago para que este proceso sea lo mejor posible y sea una experiencia agradable. O sea, pagar no es que sea lo más agradable para todos, pero al menos que el usuario sienta que al estar pagando está recibiendo algo que antes no recibía. ¿Ok? Eso es importante.
Aquí volvemos con el ejemplo del New York Times. El proceso de suscripción, pues hemos encontrado de todo. Hay excelentes prácticas y otras no tan buenas. Lo que tenemos claro es que los medios están aprendiendo. Y quizás el modelo de más usabilidad que hemos encontrado es el del New York Times. Es demasiado simple, es simplificado al máximo, pocos caracteres, poca información, pocos datos solicitados y rápidamente ya puedo, digamos, tener acceso al contenido y pues lo hace de manera tan sencilla que pareciera que pues no estoy muy seguro si pagué o no, pero eso es un poco el mensaje, es hacerlo terriblemente sencillo, es un factor de altísimo valor, formularios sencillos o de una vez, ¿por qué no me apalanco en los botones de acceso de Google o de Facebook, que son mundialmente ya reconocidos y que para un usuario digital que ya está acostumbrado de alguna manera a pagar, sabe que a través de esos botones se puede registrar y finalmente pues después poder pagar. Los formularios extensos en un formato de móvil no son, digamos, certeros, no ayudan y lo único que van a generar es la deserción inmediata por parte del usuario. Así que mi llamado es a que tengan mucho cuidado y un buen manejo de ese formulario de suscripción. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo, o alguno de los elementos, pues, digamos, una suscripción, pero lo que quisimos resaltar y lo que comentamos anteriormente es que los medios ya vemos que están empezando a entender que se tiene que generar una urgencia de compra y que esto más que un negocio, digamos, como de empaquetamiento de contenido o de generación de contenido, al meterle un botón de pago, comienza a ser un modelo de comercio, de e-commerce. Y ahí es donde hay que empezar a mirar todas esas formas de hacer cross-selling, de generar urgencia, de esta oportunidad la puedes dejar pasar, compra ahora, te lo empaqueto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que tener claro que ya el modelo empieza a cambiar y que al meterle este botón o al meterle este modelo empezamos a competir o a hacer más comercio. ¿Ok? Otro de los factores es, pues, si yo pago una suscripción, pues, ¿qué tengo a cambio? Aquí vemos este ejemplo de UOL en Brasil, en donde, pues, definitivamente me deja claro que una vez que yo pague, pues voy a tener un contenido exclusivo. Y pues parecería muy obvio, pero lo que nos hemos encontrado es que no es tan obvio. ¿Ok? Es decir, hay un contenido gratis, hay un contenido abierto, pero al pagar yo voy a tener un contenido específico y algo que solamente yo o el que esté pagando debe tener. Pues nuevamente lo ponemos acá porque pues, parecería lógico, pero no lo es. No lo hemos encontrado de esa manera en los diferentes medios. ¿Ok? Nuevamente, lo que les dije, empezamos a trabajar con aspectos muy de retail. Entonces, call to action claros, simples, sencillos. Es decir, esto es lo que vas a comprar, esto es lo que vas a tener y esto es lo que vas a pagar. ¿Ok? Una forma sencilla, clara, directa, sin rodeos. Es decir, no se le puede dar muchas vueltas y el usuario tiene que tener claro en una sola pantalla qué es lo que está pagando. Agregarle otros modelos, otros botones de acceso, pues sabemos nuevamente el Washington Post de quién es y por lo tanto pues vemos que le ha agregado un tema de botón de Amazon. Ya veremos para qué será ese botón en donde pues, seguramente se mezclan intenciones e información y contenidos de una plataforma a otra, pero pues seguramente en varios mercados lo podemos hacer. En el caso de Latinoamérica, pues ¿por qué no pensar en un botón de Mercado Libre o de retail más, digamos, como más relevante y poder empezar a mirar qué otras formas de interacción con esa plataforma se pueden hacer. ¿Ok? Otro de los empaquetamientos que nos encantó, en este caso de The Economist, fue este. Y es, pues, mire, yo aquí le empiezo a mostrar diferentes modelos de empaquetación de contenido y usted puede elegir
el que mejor le convenga. ¿Okay? Aquí podemos ver pues, el pago por semana o por 12 semanas o por un año, e incluso podemos encontrar este modelo que también nos encantó, y es, hay un precio especial para estudiante. Si usted es estudiante, pues tiene acceso a un contenido, o si quiere regalarlo, quiere darle de regalo. Esto, por ejemplo, puede ser muy interesante para un padre o para el jefe o para alguien al cual este tipo de contenido sea muy significativo. Yo puedo generar este gift card o este regalo. Nos pareció muy interesante y la verdad no suena para nada mal. Aquí vemos ya nuevamente que los modelos de suscripción se empiezan a, digamos, a evolucionar y a encontrar formas para que sean mucho más seductores y mucho más interesantes para los usuarios. ¿Okay? Aquí vemos este caso de 5 días, en donde pues, se buscan elementos de alto valor a la hora de pagar. Me está diciendo, pues no solo vas a tener este contenido, sino ser parte de la red del País Plus, en donde pues voy a tener encuentros destacados con artistas, descuentos especiales, invitaciones especiales. O sea, hay que empezar a indicarle al usuario y a mostrarle directamente el por qué es valioso que pague. No, nuevamente, no puede ser pagar por pagar. El usuario no entiende, venga, pero yo por qué voy a pagar algo que antes podía consumir o que puedo consumir en otro lado. Entonces aquí es donde realmente hay que pensar de manera estratégica cuál es el otro factor que se puede entregar. Nuevamente, aquí vemos, por ejemplo, en el caso del Washington Post, hay unos empaquetamientos especiales si tú eres profesor, o eres de una facultad, o haces parte de una universidad. Entonces, esto vemos que hay unas ya tarifas académicas. Estos son elementos que ya encontramos en otras industrias, en donde las universidades tienen unas tarifas diferentes a las tarifas comerciales, o si eres estudiante, seguramente habrá formas de mostrarlo. Solo se puede registrar a través de un email educativo o hay un preacuerdo. Pues técnicamente digamos que eso se puede resolver. Pero está claro que hay gremios, no solo el académico, que está dispuesto a pagar por un contenido y por una accesibilidad a un contenido. Los invito a que dentro de sus medios y dentro de sus marcas identifiquen esos clústeres o esos gremios a los cuales su contenido es de altísimo valor. No sé, abogados, la red de abogados, o una red de el clúster de minería, o el clúster de los contadores. Hay una N cantidad de clústeres que seguramente son muy afines a su contenido y que en caso de ser necesario, pues por un contenido más selectivo estarían dispuestos a pagar. Aquí vemos cómo Clarín de Argentina, que seguramente otros medios lo hacen, hay muchos ejemplos que tienen una tarjeta de fidelización por la suscripción. Esto les genera descuentos, pero lo que ha hecho el Clarín es que ha agregado dentro del proceso digital pues el beneficio o el poder agregar digamos, los valores y los beneficios que genera esta tarjeta de fidelización, pues para que sea un valor agregado muy poderoso en el momento de seducir al usuario. Es decir, si yo ya estoy dispuesto a pagar en digital, pues hazme de una vez parte de esa red de beneficios que ya tienes activada, pues para que puedas, digamos, entregar todos los factores de ventaja que genera, digamos, esta tarjeta. ¿Okay? Modelos trial. Aquí el Financial Times, y esto es un factor pues que seguramente todos los que estamos conectados hemos probado algún contenido, ya sea música, ya sea video, en cualquiera de las marcas o de las compañías digitales que existen en el mundo. Venga, ¿por qué no ofrecer la posibilidad de probar? Puede ser 24 horas, puede ser una semana, puede ser un mes, pero dame la oportunidad de entender por qué pagarte es diferente en la experiencia si nuevamente yo ya te conocía antes.
Entonces, aquí les muestro nuevamente otro factor que puede ser de mucha ayuda. Un factor no menor que es muy relevante por estos días y que vimos muy, digamos, muy detallado por parte de BBC y es el cuidado de la información, ¿cierto? BBC tiene claro que el manejo de la información privada es un aspecto muy sensible hoy en día y por lo tanto en el momento en que pues me voy a registrar me lo deja muy claro y esto pues me da mucha confianza en que pues mi información va a ser manejada de manera muy especial. ¿Okay? Como les mostré en otros casos, quisimos traer también los casos en los que podría ser mejor. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso del mercurio, vemos una oferta de paywalls muy fuertes. Es decir, cuando hablamos de paywalls muy fuertes es que es prácticamente imposible acceder al contenido si no estás suscrito. Es imposible leerlo, no hay forma pues de saber de lo que te están ofreciendo y pues vemos unos formularios altísimos, vemos como una toma de información altísima y por lo tanto se vuelve digamos, en un elemento, pues me imagino que pues, de parte del mercurio tienen como pues muy, muy fuerte el poder monetizar ese contenido, pero a la vez seguramente estás dejando por fuera usuarios que inicialmente pues quieren conocer o interactuar con el mercurio, pero que los estás dejando por fuera de manera inmediata. Aquí vemos otro elemento que creemos que pues podría ser mejor y en un móvil la verdad es que se hace muy difícil poder llenar toda esta información. Estoy seguro que todos dirán, pero venga, la dirección, la ciudad, el código postal, país, provincia, teléfono, o sea, una cantidad de datos que no sabemos si sea el momento adecuado de pedirlos para una persona que está dispuesta a pagar por un contenido, nuevamente, que antes podía acceder. Entonces, entre menos fricción le generemos, entre menos datos solicitemos, pues vamos por lo menos en la primera interacción lograr una mayor conversión. Si hay datos que son altamente necesarios, ya sea por estrategia o porque legalmente son necesarios, consideramos que pueden ser solicitados en otra interacción, pero no al menos de entrada cuando entras y te decides finalmente a comprar un contenido. Ya en aspectos de fidelización y engagement, para ya ir cerrando, estos fueron los elementos que encontramos de alto valor, sobre todo cómo generar ese wow y cómo hacer que, sobre todo el estado de mi cuenta, una vez que ya estoy pagando, se vuelve ese aspecto que me hace retener. O sea, yo, ¿por qué voy nuevamente una y otra vez a esa cuenta o a ese medio al cual ya pagué? ¿Okay? Entonces, encontramos ya elementos muy seductores y de engagement. En el caso de Oglobo, cuenta ya con la tecnología para poder activar audio en cada uno de los artículos que genera. Es decir, todos los artículos de Oglobo ya tienen audio, ya pueden ser reproducidos por audio, inmediatamente son activados, inmediatamente ya cuentan con esa tecnología para poder ser escuchados y pues no solo pueden ser, digamos, activados desde el celular, sino que serán activados a través de una Alexa o a través de un Google Home, que sabemos que ya empiezan a ser pues, fuertemente utilizados. Esto mismo lo vimos en UL, aquí lo tomamos. En el caso de Brasil vemos que esto es una tecnología muy adaptada y vemos esto como un factor muy interesante y de mucha diferenciación que invitamos a que sea analizada. Los crucigramas, en el caso de Washington Post y de New York Times, pues es uno de los factores de mayor fidelización. Ellos han ido ganando
y durante muchos años han sido muy fuertes en la generación de estos contenidos y obviamente también los llevan al mundo móvil pues para sus usuarios. En el caso de ABC, pues esto también ya lo vemos de manera muy activa, mucho en desktop, un poco menos en el móvil, por eso nos pareció relevante en el caso de ABC, que está conectado obviamente a este modelo de email y de empuje de mensajes para que siempre el usuario esté en contacto con el medio. Aquí vemos otro ejercicio muy interesante de CNN. Lo hemos visto ya en varios medios, pero en el caso de CNN, pues nos pareció también como muy interesante como este sumario de cosas que tienes que saber cada mañana. Estos son, digamos, como invitaciones. Lo vemos de manera muy común en medios anglo, pero en el caso pues de CNN nos pareció como muy interesante la forma como inmediatamente tú abres el medio a través del móvil y te invita a que te hagas parte de ese sumario de noticias en la mañana. Aquí podemos ver nuevamente cómo es ese sumario en Bloomberg, en donde vemos pues todos los modelos de suscripción que podemos tener, ya sea tecnológico, económico, diario, semanal, de mercado, etcétera. Esto nuevamente es algo que empuja muchísimo, no solo en el sector, sino también en la región. O sea, hay como un zoom, como una profundidad muy interesante en el caso de entregar contenido. Otro de los modelos que nos pareció fenomenal es BuzzFeed logra desarrollar una marca 100% digital enfocada en contenidos muy demandantes. Entonces, digamos que se agrupa, se asocia y se combina con una marca como estas, como Tasty, que genera recetas, pero unos contenidos como muy visuales, como muy amenos. Entonces, pues hay que aprovechar, si nosotros internamente tenemos una audiencia, pero por factores de capacidad, de foco, de estructura, lo que sea, no somos capaces de generar ese contenido que sabemos que puede ser demandado, pues busquemos a una N cantidad de marcas digitales rápidas, frescas, que pueden estar ligadas a nuestra audiencia y podemos encontrar fortalezas en conjunto en las que podemos aprovechar la audiencia de un lado con el contenido fresco de otro. Entonces, esto es otra forma de generar fidelización y de generar engagement. No necesariamente todo hay que producirlo en casa. Se pueden buscar otros factores y otros aliados digitales para poder complementar. En el caso de Le Figaro, pues vemos que utiliza de manera muy fuerte video, en donde pues todos, digamos, o la gran mayoría de los artículos están asociados con video. Esto también lo hemos empezado a ver de manera muy, muy frecuente. Esto nos pareció relevante y es que en un mundo tan convulsionado como en el que vivimos, nos pareció súper llamativo estar suscrito a contenido optimista, en ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y parecería como algo demasiado, entre comillas, simple o sencillo, pero qué bueno poder encontrar contenidos realmente que te alegran la vida y no contenidos en los que te saturan la vida. Nosotros, o la gran mayoría, seguramente los que están conectados en este webinar, que estamos en la región de Latinoamérica, pues sabemos lo que es vivir en esta región y estamos, yo creo que muy saturados de malas noticias. Qué bueno encontrar contenidos serios, de marcas serias, pero que nos dicen que el mundo no va tan mal como lo que nos quieren hacer creer. ¿Okay? Entonces, encontrar este tipo de contenidos o brandear de esta manera los contenidos puede ser una manera muy diferente y muy significativa a la hora de generar fidelización. Esto es un elemento que ya hemos visto de manera más común, pero es la posibilidad de que la gente guarde sus contenidos. Hay muchas noticias que en el día a día son difíciles de leer, pero que no te quieres perder. Qué bueno es poderle agregar este elemento para poder guardar el contenido y verlo más tarde.
pensemos igualmente que es una forma de entender el comportamiento de consumo del usuario y que poco a poco yo puedo saber que a Darío Palacio le gustan más los contenidos económicos, políticos y deportivos que los de moda y los de tecnología. Por lo tanto, en el momento en que yo entre, pues el medio va a estar mucho más proclive a darme este tipo de contenidos. ¿Okay? Otro factor de mi cuenta nos pareció súper interesante cómo ABC destaca concursos y eventos. Lo vimos en otro ejemplo, en el caso del país, pero poder de alguna manera estar conectado o informado sobre los diferentes eventos que este medio puede llegar a generar y cómo yo de alguna manera que estoy suscrito puedo acceder a ellos, nos pareció una forma muy interesante de generar fidelización y engagement. Nuevamente, ser coherente con la oferta de valor, lo vimos en el caso del Clarín al principio sobre cuando mostraba que sería bueno a suscribirme para poder acceder digamos, al plan de fidelización 365 y lo quisimos destacar porque, nuevamente, a veces, por ahí le escuché a alguien en estos días decir que el video y el sonido en algunas personas, empresas, no está sincronizado. Y este es el ejemplo. Muchas empresas, muchos publishers o muchas compañías pueden tener planes de fidelización, invitar a las personas a ser parte de la empresa para inscribirse al plan de fidelización, pero se pierde digitalmente y no está asociado, no está conectado, no puedo verlo. En el caso de Clarín, pues vemos que lo han agregado y por lo tanto, pues genera toda la coherencia. ¿Ok? Pues aquí es donde yo puedo ver y tengo control absoluto en mi cuenta de qué estoy suscrito, de la facturación, de cuánto estoy pagando, de cuáles son las cuentas, nuevamente, que el usuario tenga control. Ya para cerrar, pues La Vanguardia, esto es otro de esos ejemplos extraños, ¿ok? En el que me pide mucha información. Otro control de dashboard muy interesante por parte de Gizmodo. Y finalmente, pues tenemos aquí las conclusiones finales para cerrar, en donde vemos estos, para nosotros, en nuestro ejercicio fueron los 3 publishers más destacados que mejor compensaban cada uno de los elementos encontrados. Recuerden que esto se los va hoy a compartir. Aquí pues ya independientemente, pues ya clasificados y según criterio estratégico por cada uno de los elementos, cuál de ellos es el más, digamos, el que mejor práctica hace. ¿Ok? Finalmente aquí comparamos el mejor versus los, digamos, los peor calificados. Encontramos en el caso del Mercurio, pues los elementos como que más difíciles de calificar o donde más lo golpea en el caso de este estudio. Y aquí vemos cómo se compara el mejor versus el menos destacado. ¿Cuáles son las conclusiones que encontramos en este estudio? La industria de publishing está obligada a evolucionar. Lo que hemos encontrado es que es ya imperativo crear otros factores de relevancia. Vemos que los que están ganando la partida, que están creciendo y que se están volviendo saludables son los que apostaron en su momento por la innovación y como eje fundamental el usuario y el contenido de calidad. Esos son los que vemos que están sobreviviendo. Consideramos que es imperativo que los publishers activen procesos de innovación robustos, ¿okay? Sobre todo enfocados en el lector. Y vemos que el usuario sí está dispuesto a pagar siempre y cuando se le dé claridad sobre lo que está pagando. Parece trivial, pero hemos encontrado medios que si el usuario ya paga por una suscripción, ¿por qué le sale publicidad en los artículos? Eso no debería ser cuestionado. Y nuevamente, es que la industria ya impuso ese modelo. Lo vemos en un Spotify, lo vemos en un Netflix, lo vemos en todos estos contenidos
los cuales los usuarios pagan por la suscripción y parte del valor que pagan es cero publicidad. Entonces, ¿por qué si yo estoy pagando me genera publicidad? ¿Okay? Creemos que el exceso de publicidad está sobrevalorada, es demasiado perjudicial en el mediano plazo para la salud del publisher. Consideramos que deben crecer digitalmente y hay una posibilidad de crecer digitalmente la marca. La marca se debe cuidar, se debe proteger y se debe crecer. La forma de sostener el negocio definitivamente en el mediano y largo plazo es con mejor contenido, es cuidando al lector. Esto genera mayor fidelización y a la larga va a generar más contenido y de mejor calidad, obviamente. Creemos que el lector, el usuario, la audiencia es el activo más preciado. Vale la pena hacer que se vaya para otro medio con tal de monetizar, es decir, estos contenidos patrocinados y enlaces patrocinados, ¿valen la pena? ¿Vale la pena hacer eso? Es una pregunta que dejamos al aire. ¿Ok? El 80% de la audiencia está en el móvil, por lo tanto es imperativo pensar en móvil, construir en móvil, escribir en móvil. Hagamos que la experiencia de pago sea sencilla. Por favor, ya es demasiado difícil hacer que pague por contenido noticioso. Si hacemos unos formularios complejos, largos, sin sentido, esto lo va a hacer que no pague. El email es una herramienta súper poderosa. Los invito a que creen estrategias de fidelización fuertes a través del newsletter y por favor cuiden muchísimo, muchísimo la velocidad de carga de los sitios. Es un factor demasiado importante, incluso si estás pagando una suscripción. Y finalmente, pues gracias a todos. Espero que haya sido agradable. Seguramente hay muchas preguntas, las voy a leer una por una e iré respondiendo en la medida en que me sea posible cada una de las preguntas. No quiero alargarlo más, ya nos hemos consumido 1 hora y 15 minutos y 17 minutos. Si nos quieren seguir en Twitter, pues nuestra cuenta es @syndicate y si nos quieren seguir en LinkedIn, simplemente deben escribir en el buscador Syndicate. Esperamos poder contar con ustedes en una próxima oportunidad y nada, les enviaremos un correo electrónico con esta información y con el video para que lo puedan compartir y lo puedan tener. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.